Entonces, estamos en tiempos de guerra. No solamente en el mundo hay guerras. Nosotros vivimos en Europa, nosotros venimos de Suecia. Hemos vivido en Noruega, porque mi esposo es noruego. Y nosotros estamos muy cerquita de la frontera de Rusia. Y Rusia tiene planes de invadir. Entonces, pero nosotros no vivimos con miedo, vivimos confiando en Dios. Amén. Amén. Estábamos justamente en estos días en Medellín y estábamos predicando. Ahí hay disponible una prédica que lo pueden compartir. Nosotros hablamos cuál era el propósito de la misión por la que estamos aquí. Hemos estado en muchas ciudades, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, en Sincelejo, hemos ido a Medellín, luego hemos ido para el Peñol, ahora estamos acá en Río Negro. ¿Cuál es el propósito? Miren, cuando nosotros oramos por muchos países, que somos misioneros también, Dios nos muestra cuál es la urgencia en cada lugar. Y cuando nosotros veníamos para Sudamérica, que sabíamos ya desde el año pasado que veníamos para acá, Dios nos hizo sentir la emergencia de Colombia, porque el Señor nos decía que Colombia está en un tiempo muy importante de cambio, pero para eso es importante discernir los tiempos y no seguir haciendo lo mismo. Entonces, Colombia es de los colombianos, y si no se paran Colombia, no se paran a defender su país de la maldad. Y esto es una guerra espiritual, esto no comienza solamente por ideologías, sistemas, eso sí es parte de la guerra, pero principalmente es espiritual. Entonces, por eso estamos aquí, y necesitamos discernir los tiempos y las estaciones, como el pueblo de Israel. Había una tribu que era la tribu de Isaacar, y decía que ellos sabían discernir los tiempos y las estaciones. Y no solo eso, eran sabios. Y dice que ellos compartían con sus hermanos de Israel, y ellos sabían y les obedecían, porque sabían que ellos recibían de parte de Dios qué es lo que estaba viniendo. Entonces ellos sabían cuándo era tiempo de paz, cuándo era tiempo de guerra, cuándo era tiempo de sembrar, cuándo era tiempo de cosechar. Entonces es importante que sepamos qué tiempo estamos viviendo. Hermanos, estamos en el final de los tiempos. Cristo viene pronto. Y esto no es una frase que yo le quiero decir. No, estamos viendo las señales frente a nuestros ojos, lo que está pasando. Amén. Entonces por eso quiero orar para que el Señor nos dé algo muy importante que se llama discernimiento. Porque mucha gente en la iglesia no discierne. ¿Qué significa? No sabe ni siquiera lo que es malo ni lo que es bueno. Ya algo más profundo es un discernimiento espiritual mayor que te va a ayudar a discernir los espíritus. Pero no solo eso necesitamos discernir los tiempos y las estaciones. ¿Qué tiempo estoy viviendo? ¿Sabes qué tiempo estás viviendo tú? ¿Sabes en qué temporada estás? Necesitas saber. ¿Y quién te lo puede decir? El Espíritu Santo. Así que el que no tiene el Espíritu Santo, búsquelo, porque no solo es el Señor Jesús. Sí, el Señor Jesús me habla en su palabra, porque Él es la palabra, pero el Espíritu Santo es el maestro, es el guía, el consejero, el que te va a decir. Y lógico, si te rodeas de gente del Espíritu, te va a ayudar. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea el Señor fluyendo con su palabra, porque esto es una palabra que Dios ha traído en esta mañana para el pueblo de Dios. Amén. Entonces te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Estamos hoy día cerrando Misión Colombia oficialmente. Hemos cumplido la gran comisión. Bendecimos a cada persona en este lugar. Oramos para que se abra su entendimiento, se abra su conocimiento, que reciban el espíritu de revelación y sabiduría en esta mañana, para que puedan, Señor, entender y discernir lo que tú tienes para sus vidas, Señor. Señor, vengo atando todo espíritu contrario, todo espíritu que se opone al pensamiento de Cristo. Venimos atando, Señor, todo pensamiento de altivez, de arrogancia, todo espíritu contrario, todo espíritu que no es del Señor, que haya entrado por una puerta, sale por 7 puertas en el nombre de Jesús. Porque aquí
solamente habita el Espíritu Santo, y es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio, para entender los planes de Dios y sus propósitos. Que nada interrumpa lo que tú quieras hacer, Señor, con cada una de esas personas. Las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, como estamos hablando de discernimiento, el tema de hoy que Dios me ha dado es discerniendo nuestro tiempo de entrenamiento y preparación. Amén. Nuestro tiempo de entrenamiento y preparación. ¿Cuántos han ido a una escuela? ¿Cuántos han ido a la universidad, a un instituto para aprender algo? Para entrenarse en algo, ¿no? Alguna carrera, alguna profesión. No sé, por ejemplo, hay gente que ha ido al servicio militar para prepararse para la guerra. Hay gente que ha ido a la marina, como mi esposo es marino. Hay gente que entra a la aviación, no sé. Pero esos son como instituciones que te van a dar conocimientos, entrenamientos de armas, preparación, disciplina, todo eso. Y eso es bueno porque nos ayuda en la vida a alinearnos y a tener encima una profesión o una carrera. Pero les voy a decir una cosa: hay una escuela la que la gente ignora, y es la escuela de la vida. La escuela de la vida. Esa es la escuela del dolor, de la que tienes que aprender, porque tus experiencias, tus procesos, tus pruebas tienen un propósito, no solamente para formar tu carácter, no solamente para que crezcas en la fe, sino para que des frutos, como hablaba la hermana Juliette. Nos estamos llamados a ser árboles plantados, ¿no?, sobre la roca, sobre las aguas del río de vida que nos conecta con Jesús. ¿Qué dice? Para dar fruto. ¿Y cómo das fruto? Si tú ves las plantitas, yo no sé los que tienen plantas, yo tengo plantas, tengo flores. Para que ellos crezcan, den fruto, yo tengo que estarlas cortando, podando, removiendo la raíz, sacando todo lo que no es, las plagas, muchas cosas, para que puedan dar fruto, para que salga la flor. Si no, no pasa. Entonces, eso es lo que hace el Señor a través de nuestras vidas, en tu vida diaria, donde estás estudiando, tu centro de trabajo, tu casa. Eso hace el Señor. Amén. Entonces, Eclesiastés 3. Vamos al libro de Eclesiastés 3, porque ahí habla de los tiempos. Eclesiastés 3, vamos a leer el versículo 1, ¿ok? Donde dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un tiempo, que es una temporada, y tiene una hora. Por eso dice ahí que hay tiempo para ¿cómo se dice? Para la paz, para la guerra. Tiempo para una cosa, tiempo para otra. Pero todo tiene su tiempo. Pero tú no puedes correr en el tiempo. No puedes. Porque es Dios el que acelera los tiempos. Cuando Él dice se acelera, se acelera. Tiempo de correr, tiempo de descansar. Entonces, por eso, si tú trabajas todos los días, tienes que tener un día de descanso. Pero ese día de descanso, dedícalo al Señor. Búscalo, busca la palabra. Únete con una comunidad donde puedas recibir más de la palabra de Dios. Porque solo la palabra va a cambiar y va a transformar tu vida, tu pensamiento, y te va a llevar a renovar todo tu entendimiento. Amén. Luego el versículo 11 dice esto: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? El Señor. Y dice: y Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que tu corazón se conecta a la eternidad de Dios. ¿Qué significa? A los planes eternos de Dios. Pero ¿cómo tenemos acceso? Cuando recibimos a Jesús. Cuando tú recibes al Señor Jesús, comienza la vida eterna. No es cuando tú te mueres y te vas al cielo, como te dicen en la Iglesia Católica. No, la vida eterna comienza acá. Aquí comienza la vida eterna, porque es una vida constante que caminas con Jesús, porque Jesús camina en la eternidad. Él no camina en la tierra, porque ya caminó Él en la tierra. Entonces Él te lleva en un camino de eternidad. Pues tú ya empiezas a ver tu futuro. Y la palabra dice que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, gobernando con Cristo Jesús. Pero el problema es que la iglesia
no se posiciona en la autoridad de sentarse a gobernar con Cristo Jesús. Nosotros dice que somos cabeza, no cola. Entonces, si tú todavía sigues siendo cola, o sea, que significa que estás atrás, hay algo que todavía no se ha alineado en tu vida. Dice que somos primero, no último. ¿Cuándo eres primero y no último? Cuando tú pones primero a Dios. Cuando tú te posicionas con Jesús. Porque si no vas a estar al último, vas a ser el último en la fila. Dice que estamos encima, no abajo. Si el enemigo está, hay gente que dice, ay, estoy bajo ataque, ay, el enemigo. No, el enemigo debe estar debajo de tus pies. El enemigo tiene que estar debajo de tus pies. Por eso todos los días tenemos que tomar autoridad, tenemos que tomar nuestra posición de autoridad con Cristo Jesús. ¿Amén? Porque es espiritual la guerra. Y luego dice, sin que éste alcance a comprender. ¿Quién? El hombre, el ser humano. No comprende. Dice, la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el final. El hombre no comprende. Porque el pensamiento humano no puede entender las cosas de Dios. Tú necesitas nacer en el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Pues hay mucha gente dentro de las iglesias que está en un sistema religioso tradicional y solo recibe la palabra, se llena, va a su casa y no hace nada con la palabra. Porque no se le revela, porque no te enseñan a aplicar la palabra, no te enseñan a vivir la palabra. Entonces la gente no puede ver a Cristo en ti. Tú les puedes hablar de Cristo, pero dice, pero yo no veo un cambio en ti. Yo no veo nada. Yo no veo, o sea, que tú brillas con la luz de Cristo, veo tinieblas en ti. Ustedes no saben a cuántas iglesias vamos, hay gente en tinieblas, hay gente cautiva, hay gente endemoniada, y hay gente influenciada por demonios, niños manifestando demonios. ¿Qué significa? Que ahí no hay gobierno de Jesús. No se ora por liberación, por sanidad. Porque hay muchos problemas que vienen del alma, que después se manifiestan en la mente o en el corazón. Entonces, por eso el corazón del hombre no puede entender. ¿Ok? Entonces, hoy día Dios me ha dado dos ejemplos. Dos ejemplos de dos hombres. Uno era el padre y el otro el hijo. Vamos a hablar de un padre y un hijo que tuvieron dos procesos muy parecidos. Y a través de ellos, Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque uno es Jacob. Vamos a hablar de Jacob. Y Jacob, todo el mundo habla que Jacob era engañador, que Jacob mintió, que Jacob usurpó, que Jacob era así, que Jacob era así. Hay gente que se enfoca en lo negativo de lo que fue el pasado de Jacob. Hay otra gente que se enfoca en que Jacob se le reveló Dios de una manera muy especial, no como Abraham, no como Isaac. A él se le tuvo que revelar porque él decía, el Dios de mis padres. ¿Cuántos hijos de cristianos hay acá que no conocen a Jesús cara a cara? No se te ha revelado. Yo conocí a Jesús cara a cara. A mí se me reveló la cruz. Desde ese día cambió mi vida. Yo no puedo ser nunca más la misma. Entonces necesitas un encuentro con Jesús cara a cara. Amén, como Moisés. Entonces, Jacob no lo conocía así. Sabía el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, pero no lo conoce. No hay una relación personal. Esa es la diferencia. La religión te enseña, te habla de Jesús, te habla de Dios, pero no te enseña a tener una relación íntima, personal con Jesús. Entonces pasó esto con Jacob, que Jacob tenía temor de Dios. Jacob anhelaba las cosas de Dios, anhelaba la bendición. Y él no era el primogénito, a él no le correspondía la herencia, pero él la arrebató. No fue de una manera correcta, pero de todas maneras Dios lo permitió, porque él dice que ya había rechazado a Esaú en su corazón. Entonces, Jacob, hay una parte que la gente no ve mucho, y es el proceso de Jacob. ¿A quién puso Dios para entrenarlo a Jacob? En disciplina, en orden, en trabajo, en responsabilidad. A su suegro, Labán. A su suegro, Labán. Y la gente dice, Labán era un hombre cruel, malvado, idólatra, pagano. ¿Cómo es posible que él haya caído en eso?
Ah, sí, pues porque Jacob tenía que pagar todo lo que había hecho. No solo por eso. Vamos a ver aquí. Labán fue una temporada de Jacob. ¿Cuánto tiempo se quedó con Labán? 14 años. Porque hizo 7 para pagar por Raquel y le dieron a Lea. Y para poderla recibir 7 años más. Entonces él decía, me están pagando con lo mismo. ¿Saben por qué? Porque todo se paga en esta vida. Si nosotros engañamos, a nosotros nos van a engañar. O le van a engañar a tu hijo. Lo que yo hago van a pagar, o sea, va a pagar mi hijo, mi descendencia. Porque la ley está escrita así, nadie puede vivir de eso. Pero la gracia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es para siempre. ¿Qué hizo el Señor? Darle un entrenamiento a Jacob. Amén. Y yo le quiero hablar aquí a los que tienen a alguien en liderazgo, en autoridad, que es como Labán. ¿Quién tiene un jefe así, malo, cruel, dictador, tirano, idólatra, pagano, que está sobre ti? Pero tienes que aprender esto, que Labán es cuando Dios usa una temporada difícil para fortalecerte. Entonces, Dios te llama a que seas fuerte en Él, a que tú tengas fortaleza, a que tú te levantes en el servicio que Dios te ha llamado a hacer. O de repente no vas a servir en la iglesia, vas a servir en la sociedad como doctor, como abogado, no sé, como político, pero en algún lugar, si tú eres cristiano, Dios te va a poner a servir en algún lugar. Entonces, Labán representa eso, es esa temporada difícil, es esa temporada de dolor, esa temporada es. Entonces vamos a Génesis 31. Génesis 31 justo habla en el momento que ya Jacob ya se da cuenta que Labán lo había engañado, que ya le había hecho trabajar de más, y ya se estaba marcando el tiempo de todo lo que él había pasado. Y vamos a entender cuál era el plan de Dios aquí. Porque hay algo que él marca muy detenidamente. Dice que ya había tenido un enfrentamiento. Y dice, envió pues, en el versículo 4, Génesis 31, 4, dice, envió pues Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, porque él ya había recibido una dirección de Dios. Porque dice que en el versículo 3 dice, entonces Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Porque ya le marcó el tiempo de la salida, 14 años. 14 años, ya había pasado todo lo que le había hecho hacer, trabajar forzosamente, día a día, sin salario, para pagar la dote de las hijas. Sin salario, ¿ustedes se imaginan lo que trabajar? 14 años sin salario, por amor a una mujer. Eso es amor. ¿Por qué? Porque tu tiempo es dinero. Lo que tú inviertes, donde tú inviertes, es el dinero que tú ganas. Pero él lo invirtió en el amor de Raquel. Entonces dice, las manda a llamar a ellas y les dice así a Raquel y a Lea, dice, veo que vuestro padre ya no me mira como antes, porque antes le favorecía, antes le daba de ganar, claro, me hacía ganar, porque Dios, la mano de Dios estaba sobre Jacob, Dios lo hacía prosperar, y a Labán le gustaba, porque tú me haces, tú me trabajas bien, ¿no? Me traes clientes, me conviene tenerte conmigo. Pero ¿qué pasa cuando tú ya te quieres ir? Ah, no, ya no te miran igual, ¿sí o no? Ya te rechazan, ya te miran, ¿no? Ya con una cara hasta con cara de odio te miran, ¿sí o no? Y empiezan a hablar mal de ti, ah, mira, esta, sí, ya. Pero acá dijo algo muy importante. Jacob dice,
pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Él reconocía que en esos 14 años el Dios, dice, de mi padre ha estado conmigo. Y dice, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Entonces vemos la misericordia de Dios con Jacob, de que a pesar de que tenía que trabajar forzosamente para pagar todo, la mano de Dios estaba con él. Entonces, eso es importante, que te enfoques, que no veas al jefe malo, que no veas al tirano que está sobre ti. Ve que la mano de Dios está sobre ti, porque si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, el Señor está contigo, porque todo obra para bien para los que aman a Dios. Aprende, todo va a salir, hasta tus errores. A mí Dios muchas veces me ha dicho, Mariana, hasta tus errores lo voy a usar para algo bueno. Entonces yo, gloria a Dios, Señor, gracias. ¿Entienden? Todo lo que vives, a Dios dice que ningún cabello tuyo se escapa de él, aunque se caiga. Él tiene control de todo, por eso tienes que entregarle el control al Señor. Amén. Entonces, por eso que vemos que lo que representa Labán en la vida de un cristiano, Labán representa esas etapas en las que trabajas duro, pero no ves resultados inmediatos. Tú trabajas duro en un lugar donde Dios te ha puesto, pero no ves resultados. Y acá ocurre un problema dentro de las iglesias, porque yo veo que hay líderes que trabajan duro, pero yo sé lo que ellos están sembrando y lo que van a cosechar, pero todavía tú no puedes ver los resultados. Entonces mucha gente vienen los líderes religiosos y critican, o la gente religiosa, y dice, ay, yo no veo resultados, ay, esa iglesia no crece, ay, no veo que te vaya bien, y critican. Y esos son los que se levantan contra ti. ¿Quiénes? Los de la misma casa? Porque creo que hasta tu vecino puede ver que estás progresando, pero la gente que viene con ese espíritu religioso, con un espíritu contrario, que no es del Espíritu de Dios, que no entiende la cosa espiritual, te critica y te quiere encima hacer caer, y encima hablan mal, te maldicen. No, es que ya fracasaste, no, es que haces todo mal, no, es que tú no eres líder, es que tú no eres pastor, es que tú no eres profeta, es que tú no eres esto. Así te dicen. Entonces, ¿qué pasa si tú te enfocas en eso? Te van a desanimar, te van a deprimir, te vas a caer. No, necesitamos enfocarnos en Dios. Jacob sabía que Dios estaba con él y que los resultados ya se iban a ver. Pues después de 14 años lo sacó de la esclavitud. ¿Qué más representa Labán? Las cosas que se sienten retrasadas, cambiadas, injustas, estancadas. Entonces puede ser que haya un estancamiento espiritual en tu vida, tienes que orar, porque si tú eres el que está produciendo un estancamiento, eso es otra cosa. Pero si tú estás haciendo todo bien con Dios, pero tú todavía no sientes que te mueves, no te muevas si Dios no dice que te muevas, porque Dios es el que marca los tiempos. Así como en el ejército, el que ha ido al ejército sabe, posición, empiezan a decir, ¿no? Marque el paso, pero no se mueven, pero van marcando el paso, se van preparando, y luego ya, comienzan a marchar, 1, 2, y comienzan a avanzar. Lo mismo en las maratones, las carreras, ¿ustedes ven que se salen? No, posición, y comienzan ahí a posicionarse, 1, 2, 3, recién corren. Por eso, entiende cuando Dios te dice, espera, entiende cuando Dios dice, prepárate, ponte en posición, vas a salir. Entonces, él se posicionó, Jacob se posicionó para salir. Y entiende cuando Dios te dice, muévete, es pon en acción todo lo que yo ya te he dicho, ya aprendiste, muévete al siguiente lugar, a la siguiente temporada. Ahí recién te mueves, ¿ok? Entonces Dios marca los tiempos. Luego, también, ¿cuándo es tu temporada, Labán? Cuando la gente intenta controlarte o manipular tus resultados. La gente te quiere controlar. Pues te dice, no, venga. Le van a decir así, por ejemplo, venga, que yo hago
que yo le puedo ayudar, no porque yo sé hacer mejor las cosas que tú. Y si ella se deja, comienzan a manipularla, ella comienza a hacer la voluntad de los demás y ya no hace la voluntad de Dios. Por eso no te puedes dejar controlar y manipular por nadie. Eso es muy importante que aprendas a discernir. Esos son los Labanes. Pero es importante también que sepas que en medio de todo Dios sigue obrando. Amén. Entonces Labán no es tu destino, sino tu camino hacia el crecimiento. ¿Ya? Mientras Jacob estuvo bajo la tutela de Labán, porque Labán era la cobertura, ¿qué hizo Dios? Le enseñó a prosperar. Le dio una estrategia sobrenatural de negocios, como lo de las ovejitas pintadas, manchadas y eso le reveló a él en sueños. Entonces tú le puedes pedir ideas al Señor para tener un negocio, un emprendimiento, no sé, para que te haga prosperar, pero tiene que prosperar primero tu alma. Si tú no prosperas en el alma, no puedes prosperar en nada, ni en tu salud, ni en nada. Tienes que aprender a ser obediente. Cuando uno es obediente, uno prospera. Nosotros no somos del evangelio de la prosperidad que te dice, mira, le voy a profetizar un carro, eso. No, mi hermano, nosotros tengo que decir la verdad. Si usted no se arrepiente y se convierte, usted no entra al reino de Dios. Si usted no aprende a obedecer, si usted no se santifica, porque la santidad trae bendición, la obediencia trae bendición, la justicia, si usted no hace justicia, no viene. La justicia de Dios hacerle próspero. Y si nuestra alma está cautiva, está todavía así en amargura, en falta de perdón, en desánimo, en desaliento, en incredulidad, no va a prosperar nada de lo que usted haga. Así asista todos los días a la iglesia, porque la iglesia no son 4 paredes, la iglesia de Cristo somos todos. Este es el lugar donde estamos congregando hoy día. De repente mañana congregamos en otro lugar donde nos reunimos en cuerpo de Cristo, sino que Dios ya va creando familias, comunidades, ¿ok? A veces ya no entra en un lugar, bueno, abrimos otro lugar, se abre otro lugar. Entonces eso es importante que entendamos, que ya rompamos esas limitaciones, porque al final Jacob salió con una inmensa familia, ¿no? Con 12 hijos, 12 esposas, siervos, siervas, ganado. Esa era su iglesia, ese era el pueblo que Dios le dio. Y Jacob pudo salir, amén. Entonces por eso, entiende esto. Es posible que en este momento tú estés en el entorno equivocado, pero aún así puedes recibir bendición, la bendición correcta. Entonces lo que pretendía limitarte, así como detenerte, ¿no? Que no salga, es lo que te va a fortalecer, va a salir más fuerte, porque Jacob salió más fuerte de ahí. Y lo que intentó retrasarte, al final te va a impulsar para crecer. Entonces, pero es importante que lo entiendas. ¿Amén? Entonces, cuando tú estés en esa situación, vas a decir eso. Y cuando llegue el momento oportuno, pues Dios te va a decir, ahora, ¿no? Como Él dijo, el Señor le dijo, ahora vuelve al lugar de donde saliste, de tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, qué importante es saber que Dios está contigo y que Dios te dice tiempo de avanzar, porque estamos entrando en una temporada de avance. Así que el que está listo va a avanzar, el que está listo va a progresar, el que está listo va a prosperar, pero ya tienes que estar listo, posicionado. Ya tienes que haber pasado tu proceso de entender, Señor, ¿cuál es el propósito por el que estoy en este trabajo? O que todavía mi esposo está en oposición, todavía porque no estamos en el mismo espíritu. O en mi familia de repente mi papá es un Labán, o quizás es un líder de la iglesia, también puede estar un espíritu de Labán, uno no sabe. Pero bueno, va a llegar un momento en que vas a salir. Pero lo importante es que vas a crecer, vas a aprender, te vas a desarrollar en medio de la presión. Si tú tienes un llamado a ser líder, ministro de Dios, y tú no soportas la presión, no vas a ser calificado. Yo les digo, ¿cómo entrenan? No solo en las instituciones del ejército, no.
cómo entreno a los profesionales que van a llegar a ser gerentes, directores, bajo mucha presión. Yo he trabajado en mi carrera, administración turística y hotelera. Ustedes no saben cuánta presión hay ahí para trabajar, pero ahí Dios me entrenó. Ahora yo entreno líderes en todas las naciones, en Europa, Latinoamérica. Y a mí me metían presión. A mí me pusieron ese tipo de jefes. Y yo no entendía por qué yo lloraba así. Ya no puedo más. Me decía, aguanta, soporta, resiste la presión, porque te estoy formando, porque vas a llegar a ser líder de líderes. Más presión. Imagínense, más presión. Pero yo entendí, al final, al momento tú no vas a entender. No entiendes. Pero lo importante es que obedezcas. Si Dios te ha dicho que te quedas ahí, te quedas ahí. Cumples tu propósito, Señor, espero tu voluntad. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, yo eso sí hacía. Yo era muy obediente. Yo me sometía, así sea el jefe más pagano y idólatra, yo me sometía. Yo tuve que servir a jefes paganos como Nabucodonosor, como el faraón, porque me ponían a administrar riqueza de los impíos. Ese es mi llamado, Daniel, José. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo, que Dios me prosperaba, que Dios me ponía favor y gracia. O sea, yo sabía que estaba en el plan de Dios, pero eso sí, tenía que aguantar la presión, tenía que aguantar mucha presión. Entonces ahora vamos rápidamente a otro que dijimos que era el hijo, porque Jacob tuvo un llamado de ser líder, patriarca y el padre de una nación. Ese fue Jacob. Y su hijo José tenía un llamado de ser líder, gobernante y un administrador. Ese fue José. Pero José era muy especial. Y José había heredado lo mismo que su papá, de que Dios le hablaba en sueños. A Jacob Dios le hablaba en sueños. Y a José Dios le hablaba en sueños. Entonces, por eso le decían José el soñador, pero José era algo más. José era muy especial. Y ocurre que José recibió un sueño de Dios que era una visión de gobierno, de influencia y de legado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si Dios lo posicionó a Jacob, le cambió el nombre, Israel, y lo rompió. Por eso, si tú estás orando por rompimiento, Dios te va a romper primero a ti. No viene el rompimiento sin que te rompa a ti. Así es, cada vez que viene el rompimiento, primero Dios nos va a quebrar a nosotros. Pues si tiene que romper algo en ti. Entonces, a él le vino un sueño donde Dios ya le daba una visión que algún día voy a gobernar, voy a liderar y voy a dejar un legado. O sea, su llamado era muy grande, José. Entonces, esa visión, ese sueño, Dios lo puso en su corazón, él lo recibió. Pero aquí vamos a ver otra cosa, que necesitamos ser sabios. Necesitamos ser sabios, porque no todo sueño es para compartirlo con todos. Entonces, por eso hay que discernir los tiempos. Tiempo de silencio, tiempo de espera. ¿Sabes por qué? Porque no todos van a entender tu llamado. No todos van a entender. Hay gente envidiosa, hay gente celosa, ¿no? La gente del mundo lo sabe. No le hables, te dicen, no compartas nada hasta que se cumpla, porque si lo compartes con alguien no se cumple. Ellos lo saben. Entonces nosotros, si Dios nos da un sueño de gobierno, de liderazgo, o no sé, de empresario, de algo grande que vas a hacer, en ese momento uno no le cuenta a todo el mundo. Uno no le cuenta, uno los planes los tiene que guardar en silencio. Y si tienes que compartir con alguien, va a ser alguien que entienda las cosas del Espíritu y que sea alguien que te va a ayudar a desarrollar ese sueño. Si no, no. Entonces ocurre que él lo compartió demasiado pronto. ¿Y qué pasó? Que provocó conflictos innecesarios. Entonces, José era todavía muy joven, no tenía mucha sabiduría, no era el hombre sabio que llegó a ser. Y José lo compartió con su familia. Dijo, bueno, con mi papá, mis hermanos, miren, esto es lo que me ha dado Dios. Pero ocurre
que las familias, las comunidades y los ministerios se construyen no solo sobre la visión, sino sobre el momento oportuno. ¿Por qué? Porque un sueño es una semilla que Dios está poniendo para ti, pero tiene que ser plantada en el momento correcto. Si tú la plantas antes de tiempo, no va a sobrevivir. Y es por eso que vienen a matar tus sueños. Es por eso que quieren venir a matar la visión. Entonces los que no comparten no pueden caminar contigo, la van a venir a matar. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué él? Y aún el papá le dijo, ¿qué? ¿Vas a gobernar sobre nosotros? O sea, ¿tú vas a estar sobre mí? Para él era imposible, o sea, ¿qué vas a hacer? Tú te vas a poner como rey de nosotros, ¿no? Pero no sabía lo que iba a venir en el futuro. Entonces, por eso, que igual que las frutas, si ustedes se dan cuenta, si usted come una fruta y la saca antes de tiempo, le puede enfermar. Pero si uno come una fruta madura, esa fruta es dulce, esa fruta te va a dar vitaminas, esa fruta te va a alimentar. Por eso, nada hagas fuera del tiempo. Por eso tenemos que discernir los tiempos y las estaciones. Nada antes del tiempo, nada después, porque también se te pasa el tiempo. Y cuando reaccionas, ya se pasó. Ya la oportunidad pasó. La oportunidad pasó. Eso le pasa mucho a los empresarios, los negociantes, los inversionistas. Tienen que saber tiempo de invertir, tiempo de comprar, tiempo de vender. Ahorita, por ejemplo, con las guerras, todo está subiendo, bajando. La gente ya se está moviendo, sabe, está bajando, tiempo de comprar. Está subiendo, tiempo de vender. Pero si yo no me conecto, o sea, imagínense la gente del mundo. O sea, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Amén? Entonces, por eso, de la misma manera, un destino revelado demasiado pronto puede atraer envidia, resistencia y sabotaje. ¿Te van a sabotear? ¿Por qué? Porque están envidiosos de ti, están celosos, porque a ti Dios te da, porque no me da a mí. Pues si usted hiciera lo mismo que la hermana, sería bendecido, sería hasta más bendecido. Pero como usted no hace, como usted quiere que las cosas fáciles le caigan, no es fácil. A Cristo le costó todo, así que a usted también le va a costar todo, su vida entregada, poniendo su cruz. No hay gloria sin tribulación. Hay gente que dice, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, que se derrame tu gloria. Pues prepárate para pasar por mucha tribulación. No viene bendición, sino hay obediencia. Que hay cosas que recibimos por la gracia de Dios, sí, la salvación. Por la misericordia de Dios, como dicen, no hemos caído, no nos hemos muerto. Porque Dios tiene misericordia de mí, tengo que ser agradecido. Si yo no siembro, yo no cosecho. ¿Qué quieres cosechar? ¿Dinero? Invierte en el reino de Dios. Así como inviertes en el no sé, en el banco, no sé qué cosas compras. Hay gente que tiene más confianza en el banco que en Dios. Nosotros, para hacer misión, nosotros invertimos mucho, pero Dios nos retribuye más que cualquier trabajo, cualquier banco, por lo que sea, porque sabemos dónde invertir. Amén. Entonces eso es importante. Por eso gente de reino no es cualquiera, y no todos entran al reino de Dios. Congregaciones, templos están llenos, pero no todos van a ir al cielo porque no han entrado al reino de Dios. Y eso comienza desde tu mentalidad, comienza de tu corazón. Amén. Entonces, por eso hay que tener mucha sabiduría, porque ya sabemos que a veces los mayores enemigos del destino no es gente extraña, sino aquellos dentro de la propia familia que aún no pueden ver lo que Dios ha dicho. Te van a criticar, aún si sean cristianos. Te digo, lo sé porque yo he vivido todo lo que sé. A mí me han querido matar, me han tirado al pozo, me han acusado falsamente de todo, y también me decían, ¿qué? ¿Que a ti Dios te ha dicho eso? Que Dios me dijo, y se va a cumplir algún día. Algún día se cumplirá, y yo esperé en el Señor. Amén. Entonces, por eso hay que tener sabiduría y saber cuánto es el tiempo de ocultar lo que Dios te ha dado. ¿Cómo fue con Jesús? Jesús nació en un pesebre, ¿no? En Belén. Nadie lo quería recibir a Jesús. Nadie le abría la puerta a Jesús.
¿Y luego qué pasó? Cuando ya lo querían matar, le dijo, huye Egipto y quédate ahí, oculto. ¿Por qué? Porque lo que nace para un propósito grande se tiene que guardar todavía, hasta que ya sea el tiempo de que crezca y se tenga que ser revelado. Por eso que Dios a menudo oculta su grandeza en la oscuridad. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, David fue ungido rey desde joven, pero luego el Señor lo volvió a enviar a pastorear ovejas. ¿Por qué? Porque todavía tenía que aprender a ser pastor. Entonces no puedes ser rey si no eres un buen pastor. Jesús también, 30 años en silencio antes de su ministerio público. 30 años nadie sabía nada de él, trabajando ahí en silencio. Pero ya después sale al ministerio público, ya todos hablan de él, pero él ya había sido preparado. Moisés también pasó 40 años en el desierto, antes de que Dios lo enviara como libertador a confrontar el sistema de Egipto, a enfrentarse al faraón. Entonces por eso Dios permite que el carácter madure, tiene que madurar tu carácter. La humildad se tiene que ver en ti, ya no te puedes estar ofendiendo porque te rechazaron, porque te dijeron, porque te dijeron. No, mi hermano, cierra su boquita, ciérrala. Y tampoco se guarde así dentro de usted la ira, la indignación. No. Entréguele todo al Señor, vaya delante de Dios, no como víctima, como victorioso, como hijo de Dios. Amén. Señor, vengo a entregarte mi dolor, porque ya me hicieron una injusticia, Señor, pero yo te lo entrego, Señor. Yo lo dejo todo en tus manos, yo perdono. Todos los días perdonar, liberar, bendecir, y oro aún por la salvación de los malvados, por lo que me hicieron. Pero si todavía estamos reteniendo eso, pues no pasa nada, vamos a seguir ahí dando vueltas. Bueno, entonces José portaba ese sueño que era divino porque venía del cielo, pero el odio que él enfrentó de sus hermanos era humano, era real. Sus hermanos, sus propios hermanos. Y era porque se adelantó el tiempo. Él solito se trajo la guerra. Pero Dios todo obra para propósito. Amén. Todo obra para propósito. Por eso es importante saber que no debemos crear conflictos extras. O sea, no te produzcas tú mismo una guerra innecesaria, porque ya tengo bastante guerra espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Necesitamos discernimiento y sabiduría. El discernimiento que nos enseña cuándo hablar, cuándo callar, cuándo revelar, cuándo hablar, compartir, cuándo ocultar. Tengo que guardar esto, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un plan, un proyecto, todavía no es tiempo, no lo voy a revelar, tengo que tenerlo en un lugar secreto. Entonces, por eso, porque cuando esperamos ya el tiempo de Dios, sí va a llegar el tiempo de Dios que se va a cumplir esto, ya los sueños se van a convertir ¿en qué? En tu destino. Tu sueño te conecta a tu destino. Y ahí es donde el Señor te va a dar una mayor herencia, no solo en la visión que tú la puedas desarrollar, sino sabiduría. Necesitamos sabiduría para desarrollar los planes de Dios, sabiduría para saber con quién te tienes que juntar y con quién no te tienes que juntar, para saber en qué lugar estar, qué hacer, qué hago. Necesito sabiduría. Entonces eso es sumamente importante para esperar, para discernir, para proteger lo que Dios ha dicho que se va a cumplir hasta el momento señalado. Hasta el momento señalado, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hablar de una temporada de José, porque la gente habla de la temporada que él subió a gobernar. Bueno, cuando estuvo en el pozo, sí, José en el pozo. Y cuando ya salió de la cárcel, temporada de cárcel. O la temporada cuando Dios subió a gobernar con el faraón, se cumplió el sueño. Pero no se habla mucho de la casa de Potifar. La gente sabe qué pasó, fue siervo de Potifar, fue tentado y sí, pero no se profundiza esa temporada, la casa de Potifar. ¿Qué es la casa de Potifar? Que representa, es donde se forma el carácter para gobernar, para liderar. Así que si tú has sido llamado a ser un líder, es posible que no te pongan un Labán, te van a poner un Potifar. Me pusieron los dos, un Labán y un Potifar.
Depende, los dos te lo ponen, no sé. Depende de cuán grande sea tu llamado. Pero dice así, vamos a ver Génesis 39. En Génesis 39 habla justamente ya cuando a José lo vendieron y ya lo habían llevado a servir a la casa de Putifar. Entonces, Putifar fue el punto de contacto con su destino. Fue el punto de contacto porque el lugar donde vendían habían de muchas naciones y el que lo agarró fue un egipcio. ¿Por qué? Porque su destino estaba en Egipto. No estaba en otra nación, ni en Persia, ni en otro lugar. Estaba en Egipto. Entonces Dios va a usar lo que sea para llevarte a tu destino. Y por eso ahí dice, llevado pues José a Egipto, Putifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. En todas sus empresas. Y dice, hacía yo José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Le entregó. Dios puso favor y gracia. Entonces a veces te va a tocar ser el administrador de un Putifar. Entonces, antes del palacio, él estaba en la casa de Putifar. Antes del ascenso, ¿qué fue él? Un siervo. Un siervo. A ellos trataban como sirvientes. Pero como halló favor y gracia, bueno, no lo voy a tener solo como siervo, sino lo voy a poner como administrador porque yo sé lo que hay en él. Entonces, si tú estás en ese lugar, prepárate. Prepárate. Si tú aprendes a depender de Dios, si tú aprendes a moverte con el Señor, entiende que el lugar donde estás va a ser tu lugar, que te va a conectar a tu destino y que te va a llevar a la promoción. Porque en ese lugar Dios pondrá favor y gracia si tú eres un hombre sabio, si tú eres un hombre obediente o mujer, con revelación. Y sabes que todo va a obrar para bien. No me gusta el lugar, no me gusta ser sirvienta, no me gusta servir, pero yo tengo que formar en mí un corazón de siervo. Porque los siervos de Dios no venimos a que nos sirvan. Yo le vengo a servir a usted. Y yo tuve que aprender desde lavar baños, de lavar los guantes, de ahí se aprende. De hacer lo que se tenga que hacer, cocina, lavar, trapear. Entonces, el que aprendió eso, Dios lo pone en el palacio, el que está llamado a ser de gobierno. Entonces sabemos que José fue traicionado por sus hermanos. Punto número 1, él experimentó la traición. Fue vendido como esclavo. Punto número 2, sufrió injusticia. Y punto número 3, fue alojado en una casa extranjera. O sea, lo llevaron a otro lugar, fue desterrado prácticamente. Pero sin embargo, la escritura que dice, el Señor estaba con él. Entonces puedes estar en el lugar que no elegiste, pero aún así Dios va a poner favor y gracia en ti. ¿Por qué? Porque ve que tú tienes un corazón humilde. José tenía un corazón humilde. Él aceptaba los procesos. Él no se quejaba. Él no dice en ninguna parte de la palabra que él se quejaba, que él se rebelaba, que él estaba en contra, que él estaba indignado, que él estaba furioso. No dice que él hablaba mal de su jefe. No dice. Dice que él halló favor y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que tenemos que aspirar. Así sea un dictador, un tirano, te va a mirar con favor y gracia si tú te sometes al plan de Dios, al propósito de Dios. Amén. Todo, Señor, de aquí tú me vas a sacar con un propósito. Entonces, vamos a ver qué representa la casa de Putifar ahora. Número 1, es un lugar de fidelidad oculta, porque a José nadie lo vio en la casa de Putifar, solo Putifar. No estaban las multitudes, no estaba su familia, no estaban sus amigos mirándolo. ¿Qué hacía ahí? Solo Putifar. Y la gente, bueno, la esposa y alguien más. Entonces, ¿qué significa? Que hay un lugar
sin protagonismo, sin aplausos, solo responsabilidad. Entonces tú eres responsable de algo, trabajas, lo haces como para el Señor, porque todo lo que hagas tiene que ser para el Señor. Así tu jefe te está esclavizando, hazlo para el Señor, porque Dios es el que está mirando. Nadie te mira, ni tu jefe te mira, ni te agradece, ni tu esposo. De repente estás ahí trabajando, siendo responsable de tu hogar, limpiando, levantando, atendiendo a los hijos, y mi esposo ni me agradece. Pero Dios te ve. Tenemos un Dios que se llama el Roy, el Dios que te ve. Él te está viendo tus lágrimas, Él está viendo tu aflicción y te va a sacar de ese lugar. Pero tienes que cumplir tu responsabilidad, porque Dios te ha asignado ahí una misión. Aprende a sujetarte, aprende a ser siervo, a tener un corazón de siervo. Amén. Porque Dios no te va a entregar multitudes si tú no aprendes con alguien así. ¿Cómo vas a amar a la gente de las almas perdidas si no comienzas orando por tus compañeros de trabajo, por el esposo impío, por el jefe malvado? Dios no te va a entregar más, olvídate. Entonces, ¿qué demostró José? Que no necesitas un título para gozar del favor de Dios. ¿Qué demostró más? La fidelidad en privado, que conduce a la autoridad en público. El que va a ser un político, un gobernante, también empezó de cero, también. Entonces fueron fieles en lo privado y dice que Dios pone gobernantes. Número 2, significa una prueba de carácter e integridad. En la casa de Potifar vas a ser probado en tu integridad. A ver, si realmente a ver cuál es tu carácter y si eres íntegro. ¿Quién es íntegro? Alguien que hace todo bien, justamente, sin que nadie lo mire. Aun cuando no hay nadie ni tu jefe está, tú no le estás robando. Tú no estás hablando mal, porque sabes que Dios te está mirando. Entonces ahí vas a ser probado, tu carácter, tu integridad. ¿Cómo estás? Dios ahí te va a probar. Entonces, ¿qué vino ahí? La tentación. La tentación llegó a través de ¿quién? De la mujer Jezabel, que es la esposa de Potifar, que empezaba ahí a desear al hombre de Dios. Pero ¿qué dijo José? En el versículo 9 de Génesis 39, ¿cómo pues podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? O sea, a él le importaba lo que Dios pensaba. Eso es lo que le importaba a José. Y no defraudar al hombre que le había entregado todo. Exacto. O sea, alguien que pone su confianza en ti, yo no se la voy a traicionar. Porque a mí no me gustaría que me hicieran eso. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría. Yo siempre decía, yo no quiero hacer a nadie algo que no me gustaría que me hicieran a mí. Y que yo sé que después lo voy a cosechar y aún lo cosecharé a mis hijos. Entonces, él tenía ese temor reverente a Dios. Él eligió la integridad por encima de la oportunidad. ¿Cuántos cristianos íntegros hay? ¿No? El enemigo, porque el enemigo cuando ya no te puede someter, ya te puede, no, la tentación, acá lo tiento. Dinero, sexo, poder, ¿qué quieres? Te lo doy. Entonces, si tú no sabes resistir la tentación y huir de la tentación, olvídate, ahí puedes caer. Número 3, algo que representa también la casa de Potifar, es un lugar donde el favor habla por ti. En el versículo 4 dice que José halló gracia ante sus ojos. Seguimos en Génesis 39. ¿Por qué? Porque incluso siendo siervo, José fue ascendido, fue promovido, recibió un alto grado de confianza, porque para que tú le entregues toda tu casa a alguien, debe ser de confianza. O sea, tu economía, tu casa, tus siervos, todo. Hasta que cuida a tu esposa o tu esposo, tiene que ser alto grado de confianza. Y le ofrecieron un puesto de cargo, de responsabilidad. Entonces, en su fidelidad, en su integridad, en muchas cosas, le ofrecieron un puesto alto. Número 4, la casa de Potifar también representa una temporada donde la justicia puede tener un camino diferente.
Porque tú puedes pensar, ay no, pero esto es muy injusto. Pero Dios quiere traer justicia a través de algo parecido. ¿Por qué? Porque José hizo lo correcto y aún así terminó en prisión. Lo entregaron a prisión, se lo llevaron. Pero muchas veces vamos a ver esto, que hacer lo correcto no siempre es gratificante. O sea, tú vas a hacer lo correcto, vas a hacer lo justo, vas a decir la verdad. Y no quiero pecar, yo no me quiero corromper. Pero ¿qué van a hacer? Te van a acusar falsamente. Y te van a llevar hasta la cárcel de repente. Pero él hizo lo correcto delante de Dios y es lo único que él sabía. Pero eso le preparó para un propósito, porque ¿qué temporada tenía que venir? La cárcel, la prisión, para que ahí estuvieran los contactos divinos para que lo llevaran a cumplir el puesto de gobierno en el palacio del faraón. Si él no entraba ahí, no encontraba al copero, no encontraba al panadero. ¿A dónde lo ibas a encontrar? Si no tenías acceso al palacio, él era un esclavo. Entonces, por eso, muchas veces tú no sabes en qué lugar Dios te está poniendo, y ahí está la persona que te va a conectar con tu destino, con la promoción. Entonces, eso significaba. Y para finalizar, número 5, la casa de Potifar era un campo de entrenamiento para una mayor responsabilidad. Porque el que no sabe administrar su casa, Dios no te va a dar un puesto de gobierno. Dice en la palabra que el que aspira a ser obispo, pastor o cualquier cosa, olvídate. Si tú no pones orden en tu casa, si tú no sabes administrar lo que Dios te da en tu casa, no vas a poder administrar. Imagínense, nosotros somos directores de una red. Somos líderes y ancianos allá en Suecia, en una organización global. Eso es mucha responsabilidad, hermanos. Pero nosotros hemos pasado de nivel en nivel, en nivel en nivel. Y nuestra casa camina en el orden de Dios, alineados con Dios, todos alineados. Entonces Dios ve tu fidelidad, tu obediencia, y sin que nadie te vea, nosotros ahí, limpiando, trabajando, sirviendo, hasta que Dios viene y póngalo en puesto de autoridad, póngalo en el puesto que yo he planeado para esta persona. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en la casa de Potifar, el Señor le enseñó a José liderazgo, administración, disciplina, que es algo que le falta a muchos líderes, orden y disciplina, y gestión. Saber gestionar, qué hacer con los recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos espirituales. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Entonces, eso le enseñó ahí. Entonces, todo lo que aprendió allí lo preparó para el palacio. Entonces, si estás viviendo una temporada en la casa de Potifar, tú tienes que decidir: le voy a ser fiel a Dios. Yo sé que Dios está conmigo, así como estuvo en todos los lugares, por más oscuros, por más solitarios, donde Dios está conmigo. Y mi integridad me está preparando para un ascenso. No me importa si todos se corrompen, yo no me voy a corromper. Porque ya es tiempo que se levante alguien en Colombia que no se corrompa, ni en el gobierno ni en las iglesias. Ya es el tiempo, porque están sufriendo. Lugar donde va la iglesia corrupta, lugar donde va el gobierno corrupto. Si el gobierno está corrupto es porque la iglesia está corrupta. Entonces necesitamos Josés, necesitamos Danieles, necesitamos Déboras, necesitamos Gedeones, necesitamos Josué, Moisés. Necesitamos un pueblo y líderes que se levanten con el Espíritu de Dios y que le tengan temor a Dios, y que decían como José: no voy a hacer maldad ni voy a pecar delante de los ojos de Dios, así nadie me vea. No me voy a pervertir ni me voy a corromper. Yo voy a ir en contra de lo que se mueve aquí, en el sistema, en el mundo. Y el cambio lo hace usted en su casa y en su trabajo. Es necesario que los colombianos se levanten a marcar el cambio, a hacer la diferencia, y que no se dejen endulzar los oídos por cualquier político. Es tiempo de que ya entren a gobernar los empresarios, los administradores, los economistas, igual que José. Necesitamos José, necesitamos Ciros, necesitamos las Déboras, necesitamos esa gente, los reyes, los Zorobabeles, gente sabia, gente que tema a Dios.
Entonces, lo que estoy aprendiendo ahora me está preparando para el futuro. Lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios no te pasa por alto, Dios te está preparando para liderar y para gobernar un pueblo. Si no es el pueblo, no sé, de toda una nación o de una congregación, tu casa, tu familia. Depende de ser líder de tu familia. Entonces, eso es lo que Dios te está preparando. Amén.